Hola, Dios te bendiga. Bueno, el último video que hice fue sobre la voz de Dios. Como dije en el video, hay muchos que no escuchan la voz de Dios y nunca la van a escuchar. Hay otros que la escuchan, los llamados y los escogidos. Y bueno, ¿qué pasa? Cuando después de que uno escucha la voz de Dios, tú le empiezas a escuchar y Dios te empieza a hablar. Te empieza a decir en qué área estás mal, qué pecado estás cometiendo. Y tú empiezas a escucharla y a cambiar, a transformarte a través de la palabra del Evangelio. Pero hay muchos que aunque la escuchan, no la obedecen. Y hay otros que la escuchan y la obedecen y llegan a un punto donde la dejan de escuchar. ¿Por qué? A veces es un pecado donde ellos cayeron y entonces el espíritu te redarguye y a veces dura mucho tiempo hablándote y hablándote y hablándote. Y cuando tú simplemente no quieres dejar el pecado o eso que Dios te está hablando que caíste o a veces que estás estancado ahí, entonces Dios simplemente te deja de hablar. ¿Y qué es lo que sucede? Tu corazón se empieza a endurecer y entonces empiezas a dejar de escuchar la voz de Dios. Y para muchas personas que apenas le empezaron a escuchar, le empezaron a discernir, pues realmente no importa, como lo dije en el video. O sea, sí importa, pero para ellos no les importó, porque realmente nunca lograron escuchar la voz de Dios bien clarita. Pero para aquellas personas que cayeron en pecado, así como David, que escuchaban la voz de Dios fuerte y cae en pecado, entonces cae en tinieblas y su corazón se endurece y deja de escuchar la voz de Dios, y es como él dice, te busco, de noche te busco y de día te busco y lleno mi cama de lágrimas y no escucho tu voz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando dejas de obedecer a Dios o caes en un pecado, es cuando tu corazón se empieza a endurecer, y cuando se endurece, entonces Dios empieza a derramar ese espíritu de estupor que le dice espíritu de sueño, y entonces son cuando tus ojos, cuando uno está dormido, tus ojos están cerrados y tus oídos están cerrados, y es cuando definitivamente dejas de escuchar la voz de Dios. Bueno, aquí vemos varios ejemplos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 13, versículo 9, dice, el que tiene oídos para oír, oiga. En el Nuevo Testamento vemos esta frase bastantes veces, incluso en Apocalipsis. Todos sabemos que todos tenemos oídos carnales, todos tenemos oídos, pero está hablando del oído espiritual. ¿Y qué es lo que escuchamos? La voz de Dios. Y por ejemplo, allí mismo en el capítulo 13, versículo 13 al 14 y 15 dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entiendan. O sea, quiere decir que no podían ver ni podían escuchar. Quiere decir que Dios había derramado sobre ellos el espíritu de estupor, que es el espíritu de sueño. Dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Se ha engrosado quiere decir que no estaba así. En algunas versiones dice se ha hecho insensible o se ha hecho duro. Quiere decir que el pueblo dejó de escuchar la voz de Dios, empezó a caminar en nuestro corazón, a hacer lo que nuestro corazón piensa que es correcto y no lo que Dios nos manda hacer. Entonces, cuando la palabra dice que tienen oídos pero no escuchan y miran pero no entienden, no ven, quiere decir, está hablando del espíritu, el espíritu del sueño. Por ejemplo, en Isaías capítulo 29, versículo 10 dice,
porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Cuando uno tiene espíritu de sueño, de estupor, es lo mismo a no entender la palabra. En Romanos capítulo 10, versículo 8 dice, como está escrito, les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y cuando en Romanos está hablando del pueblo del Señor. Y en el Mateo capítulo 13, ya lo perdí, pero creo que era el capítulo 13, él estaba hablando exactamente a su pueblo. Y les hablaba por parábolas para que oyendo no miraran, oyendo no escucharan y viendo no miraran, ¿verdad? Y lo vemos también en Hebreos capítulo 3, versículo 7, que dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes de exhortaos unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Lo que endurece nuestro corazón, lo que nos aparta de Dios y lo que nos aparta de escuchar su voz es el pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Cuando una persona ya está endurecida y deja de escuchar la voz de Dios, obviamente que fue por causa del pecado, porque Dios le dio una orden o cayó en pecado y la persona simplemente no se quiso arrepentir, simplemente no quiso obedecer a Dios. Entonces Dios endurece su corazón y deja de escuchar la voz de Dios. Entonces, esto lo voy a tomar en otro capítulo, que cuando un corazón ya está endurecido, está apartado de la voz de Dios, es cuando Satanás toma ventaja y entonces se introduce un espíritu de error, que ahora lo que escuchamos es un espíritu, los falsos profetas y maestros lo que escuchan es un espíritu de error, ¿verdad? Bueno, que Dios te bendiga.